Muy buenas tardes, estamos en Coffee Break, una emisión más, hoy 4 de julio de 2020, y nos acompaña Rubén Darío Vaz, que es experto en temas cibernéticos, sobre quien estaremos hablando sobre seguridad digital y también alfabetización digital, seguridad cibernética. Gracias por acompañarnos, Rubén. Pues son muchos los temas, entrando ya directo a esto de la alfabetización digital y de la seguridad digital, de la cual hemos estado dependiendo mucho estos recientes días, estas recientes semanas. Háblenos un poco de, primeramente, qué debemos entender por esta seguridad digital y por la alfabetización digital, que es la parte de los usuarios. Hola, Víctor. Muchísimas gracias. Un saludo para ti y Gracias por para todo tu acompañarnos. auditorio. Hay un pequeño retraso, ojalá y no nos estemos pisando por ahí, pero agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de hablar con nuestros amigos que nos están viendo a través de Internet y las diferentes redes sociales y las plataformas digitales que están por acá. Bueno, en efecto, la verdad es que es un tema bastante amplio, sobre todo porque hay una gran responsabilidad de los usuarios en la parte que tiene que ver con la cuestión de alfabetización digital. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De seguridad digital y de alfabetización digital. Bueno, debemos estar conscientes que cada vez que nosotros entramos a Internet, nosotros estamos dejando una serie de rastros, una serie de huellas, y abrimos una serie de puertas que pues básicamente que estamos compartiendo con otras personas y estamos compartiendo mucha información con otras personas, no solamente con algunos portales con los que entramos, sino con los, digamos, terceros que trabajan con estos portales, y que esa información puede ser utilizada en muchos sentidos, que van desde, digamos, parámetros que tienen que ver con la mercadotecnia y la publicidad, es decir, utilizan nuestros datos para hacer pautas publicitarias y demás, pero también del otro lado, con terceros que pueden utilizar nuestra información de manera que ya está en los límites de la legalidad. O sea, por ejemplo, para intervenir nuestra computadora, para llenarnos de spam, para llenarnos de programas malignos o malware, que pueden robar nuestros datos, robar nuestras contraseñas, etcétera. Y entonces podemos ser incluso presas de fraudes cibernéticos, de robos cibernéticos, robos de información, robos de identidad. Eso por una parte. Y por la otra también nosotros, como usuarios de Internet, como usuarios de las redes sociales, no estamos muy enterados de qué es lo que se hace cada vez que nosotros entramos a Internet, qué es lo que se hacen con nuestros datos. En ese sentido, a nosotros nos corresponde esta parte de alfabetizarnos digitalmente, pero al mismo tiempo también de estar muy conscientes de todos los riesgos a los que estamos exponiéndonos cada vez que entramos a Internet, y que efectivamente pues no tenemos mucha noción de lo que está sucediendo, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar la bienvenida a Karen Rivera, que se suma a esta transmisión. Karen, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Se está conectando, Karen? Ahí esperemos a que se estabilice el audio, pero en unos minutos está con nosotros Karen, en unos segundos. Pero Rubén, continuemos un poco con esta situación de la seguridad cibernética. Hemos tenido que, de alguna manera, pues recurrir a estas plataformas a través de lo que muchos hemos realizado como home office. ¿Cuáles Okay. consideraría usted que son los errores básicos en los que se incurre? La falta de precaución que se tiene al usar estas plataformas. También recientemente hemos escuchado pues la vulneración que tienen nuestros equipos a través del uso de ciertas aplicaciones, no obstante que su uso es bastante amplio y desde luego bastante práctico, pero por otro lado también compromete parte de nuestra información y nuestros equipos. ¿Cuáles son esas fallas recurrentes? Claro, bueno, tienes mucha razón, Víctor. Prácticamente desde que inició la pandemia, pues ha habido una necesidad imperante, pues, de estar conectándonos a través de la red y de todas las plataformas que se ofrecen. Alguna vez ya lo habíamos comentado y bueno, pues resulta que Internet está
digamos, pensado, está construido, la arquitectura de Internet está hecho precisamente para este tipo de pandemias, este tipo de situaciones, en donde nosotros pudiéramos conectarnos, pudiéramos estar en comunicación de una manera descentralizada, es decir, no, sin tener que hablar directamente a algún tipo de centro o algún tipo de, digamos, nodo principal. Nosotros podemos estar en contacto a través de estas diferentes plataformas y ejercer nuestro trabajo, nuestras labores del día a día. Sin embargo, efectivamente, bueno, pues lo que sucede es que hay mucha vulnerabilidad en las plataformas en varios sentidos. ¿Cuáles son estos sentidos? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros utilizamos este tipo de plataformas y nos ofrecen un servicio gratuito, lo que conocemos como freemium, bueno, en realidad tenemos que considerar que no necesariamente el que sea gratuita la aplicación significa que no nos están cobrando al respecto. ¿Qué significa que sea gratuita o que tengan un servicio freemium, como regularmente se les conoce en Internet? Bueno, significa básicamente que eh, están utilizando o están entrando o están accediendo a todos nuestros datos para recopilarlos y vendérselos a terceros. Es decir, nos dejan utilizar la aplicación de forma gratuita siempre y cuando nosotros demos nuestro permiso para entrar a nuestros datos y compartirlos. ¿Cuáles son estos datos? Bueno, van desde el correo electrónico, nuestro nombre, nuestra geolocalización, nuestro historial de búsquedas, los contactos con los que tenemos interacción en las redes sociales, en fin, todos estos datos se recopilan y se brindan a terceros. Es decir, la aplicación nos dice, sí, claro, es gratuita, si no quieres pagar una suscripción, no te preocupes, yo te doy el servicio de forma gratuita, sin embargo, se recopilan todos estos datos y se ofrecen a terceros. Eso por una parte. Ahora, por la otra también, eh, efectivamente, cuando se utilizan este tipo de aplicaciones, eh, regularmente se utilizan en sus versiones gratuitas que son mucho más vulnerables, es decir, que son mucho más susceptibles de ser dañadas, de ser decodificadas y se pueden robar nuestros datos terceros maliciosos, ¿no? Estamos hablando por un momento de terceros que son socios de las aplicaciones a quienes se les vende nuestros datos, pero también de terceros que, digamos, son ajenos a todas estas organizaciones y que hackean o roban nuestros datos exactamente como lo dije hace un momento, con fines de lucro, ¿no? Ya sea para robar nuestra identidad, nuestros datos bancarios, etcétera. Y esto la verdad es que es bien peligroso. Muy bien, eso tiene que ver también con la otra parte, la parte del uso y de la alfabetización digital. Es decir, pudimos usar, somos operativos, pero no del todo conscientes de las implicaciones que tienen el uso de todas estas plataformas que hemos estado usando a través del denominado home office. ¿Hay algún referente, algún estudio que usted tenga en torno a la alfabetización digital en México? ¿Qué tan asociado está la penetración del Internet? Es decir, la plataforma, pero también su uso consciente, incluso, no sé si llevarlo al grado de mencionarlo como alfabetizado, escolarizado. Excelente pregunta. Mira, la verdad es que sí hay datos de acceso, sí hay datos de qué tanto nos estamos conectando, pero no hay datos, digamos, de la manera en la que lo estamos utilizando o de qué forma específicamente tenemos desarrolladas estas habilidades digitales. Eh, de entrada, déjame contarte una anécdota que a mí me parece sensacional respecto de qué tan inocentes somos en el manejo de nuestros datos personales. Y esto sucedió hace aproximadamente 3 años, 3 o 4 años, una empresa inglesa dedicada a la venta de videojuegos, eh, pues tiene un portal de noticias y entonces invitó a sus usuarios a suscribirse a su boletín de noticias. Una vez que se suscribían, tenían que entrar, digamos, al portal para hacer uso de todas las funcionalidades que tenía este portal dedicado a la compra y venta de videojuegos. Eh, los usuarios lo usaban o entraban a través de sus redes sociales. Una de las cláusulas, una de las cláusulas del contrato que regularmente se firma cuando nosotros utilizamos una aplicación
generalmente se despliega un contrato en donde vienen muchísimas cláusulas y nos dicen, ¿aceptas o no aceptas? Regularmente nosotros damos sí acepto, porque es un contrato larguísimo además. Una de las cláusulas decía que esta empresa de videojuegos eh, se iba a quedar con nuestra alma a partir del momento en el que nosotros empezamos a utilizar su plataforma. Esto lo publicó un par de meses después y ya cuando tenía cerca de 70,000 almas inmortales, decía, bueno, ahora no sé qué hacer con esto, ¿no? Pero no los mostraba, es simpático, pues. Sin embargo, el punto es que no, lo que mostraba ahí es que nosotros ni siquiera estamos conscientes de qué estamos haciendo cuando utilizamos alguna aplicación o algún portal en donde se requiere el uso de datos personales. Y a manera de broma, pues ellos decían, yo ya me quedé con tu alma, que es una alegoría de lo que en realidad está sucediendo dentro de las plataformas digitales, porque sí, en efecto, se están quedando con prácticamente todos nuestros datos. Ahora, ¿qué tan habilidosos somos? ¿Qué tantas habilidades tenemos? Esto es bien interesante porque en México existe una penetración del Internet de aproximadamente el 72% de la población. Es decir, del 100% de mexicanos, aproximadamente 7 tienen acceso a Internet. Ahora, esto no significa que, digamos, se tenga un acceso parejito, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en el territorio nacional. Hay algunas zonas del país en donde se concentra el uso de Internet y hay algunas otras en donde definitivamente, pues, prácticamente nadie lo usa. Solo por mencionar extremos en este caso, en el caso de Chiapas, por ejemplo, que es una de las entidades con menos conexión, de cada 10 habitantes del estado, solamente 3 tienen acceso a Internet, mientras que en la zona metropolitana de la Ciudad de México, estamos hablando de que cada 10 personas, 9 punto y cachito tienen acceso a Internet. Entonces, ahí sí estamos hablando de extremo a extremo. Ahora, ¿qué tanto sabemos utilizar, digamos, Internet? ¿Qué tantas habilidades tenemos respecto a Internet? Ese es un punto fundamental, puesto que hay una serie de indicadores que podrían decirnos, sin embargo, no hay ningún estudio nacional que nos hable sobre esta capacidad de apropiación de la tecnología. Y con esto va desde qué tanta habilidad tengo, por ejemplo, para utilizar las plataformas, ya sea enviar un correo electrónico, abrir una cuenta de redes sociales, eh, hacer una videoconferencia como la que estamos teniendo en este momento, o bien eh, cosas ya más complejas como por ejemplo, qué tanto estoy capacitado yo para distinguir noticias falseadas de noticias verdaderas dentro de los entornos digitales. Entonces, la verdad es que es medio brumoso en ese sentido porque los indicadores van de extremo a extremo. Sin embargo, bueno, lo que sí sabemos es que por lo menos el 70, poco más del 70% de la población sí tiene acceso a Internet. Excelente, Rubén. Pues mira, antes de continuar, vamos a darle la bienvenida ahora sí a Karen Rivera, que ya sabes que parte de del desafío de estas transmisiones es el desafío técnico, pero ya tenemos a Karen Rivera y también tenemos a Alberto Aranda, que se suma finalmente a Hola Alberto chicos. y Karen. ¿Cómo están? Bienvenidos, buena tarde. Hola, Pues ya iniciamos con el Víctor. tema, chicos, el Hola, tema de Rubén. Perdón, seguridad es cibernética. que me hackearon mi cuenta, por eso me costó trabajo. Me costó Sí, pero trabajo, estábamos escuchándolos desde que empezaron y Vaya. Sí. y a ver, híjoles, para los que somos, bueno, Víctor dice que hay que ser positivos, es alfabetismo digital, pero para los que realmente nos reconocemos como analfabetas digitales, por favor, sí, así con bolas y palitos, porque si nos hablan así como de e-commerce, OT, IT, y todas esas abreviaturas, híjoles, no vamos a entender nada. Realmente. Okay. Y estabas hablando, Rubén, precisamente de cosas muy interesantes. Sobre todo me llamó mucho la atención esta cuestión de que ahora sí que el Internet no está parejo en el país. Y mientras nosotros estamos en el 3D, no, sí es en la banda, ¿no? En China, en 3G, en China están ya discutiendo el 5G. O sea, además de estar atrasados en cobertura de Internet, estamos súper atrasadísimos en cuestiones tecnológicas.
¿no? Entonces, ¿cómo es el panorama? Bueno, más o menos, estamos en la 4.5, en la Ok. 4.5G. Ese es el tipo de tecnología que tenemos acceso en este momento. Ahora, que es como la red que se utiliza a nivel nacional y que utilizan varios operadores. Nada más que no todos, digamos, los equipos, como estas cosas, tienen la capacidad de navegar en 4.5G, ¿no? ¿Qué implica? De repente cuando hablamos de 4.5G, 5G y que además pues está toda esta como mitos urbanos que rodean al 5G, no queda muy claro qué es, ¿no? O sea, para nosotros los usuarios, exactamente esto qué implica. Bueno, básicamente se refiere a la capacidad de transmisión de datos y al mismo tiempo a la velocidad de transmisión de datos. Entonces, un teléfono celular como el que nosotros tenemos en este momento, digamos, de última generación, que sea capaz de navegar en 4.5G, que digamos son como la mitad de los teléfonos celulares que existen en este momento, no solamente nos permite hacer este tipo de videoconferencias y este tipo de charlas, sino que nos permite enviar archivos de gran capacidad, digamos, en un tiempo considerable, ¿no? A lo mejor enviar un archivo de 100 megas, solo por mencionar algo, pues a lo mejor te vas a tardar unos 4 minutos, 5 minutos. ¿Qué implica la 5G? Implica obviamente mayor velocidad y mayor capacidad del transporte de datos. ¿Y esto cómo repercute? Bueno, repercute en que imagínate que tú puedes enviar un archivo de 1 gigabyte, así una cosa monstruosa, un archivo gigantesco, a lo mejor la edición de un video o algo así, lo podríamos enviar a lo mejor en cuestión de 1 minuto. Y la calidad y la recepción de las señales es muy alta, es rapidísima y además tiene gran capacidad. Digamos que esa es como la diferencia, ¿no? Porque de repente decimos, ay, ¿qué implica el 4.5G, el 5G y todo esto? ¿No? Se refiere a la capacidad y la velocidad de transmisión de datos, ¿no? Y obviamente, pues entre más capacidad tengas, sí, Exacto. exacto, mucho más posibilidades vas a tener más posibilidades tecnológicas en el sentido de tener mayor conexión, mayor ancho de banda, más velocidad, en fin, ¿no? Y por ejemplo, justo en este momento yo los veo con cierto retraso en la señal, ¿no? Entonces de repente alguno de nosotros habla y ¡pum! Todos se empalman nuestras voces, ¿no? Porque estoy yo hablando, pero primero llega el audio, luego llega la señal de video y bueno, en ese tipo de cosas se verían como si estuviéramos los 4 en vivo, ¿no? Y como si estuviéramos haciendo una llamada telefónica con cuestión de milisegundos de diferencia. Es como la diferencia, pues, en este caso, ¿no? Órale, ¿cómo ves, Karen? Pues muy interesante, Rubén. Retomando un poco lo que preguntaba Beto hace un momento, y si pensamos en esto del 4.5G de Internet y además de que más de 80 millones de mexicanos utilizan un teléfono celular, es decir, estamos, a pesar de que no todos tengamos Internet, sí un gran porcentaje puede tener acceso a él y además un gran porcentaje de mexicanos tiene acceso a un móvil, lo que significa que de alguna u otra forma puede estar conectado. Ahora, tenemos redes sociales, sabemos, por ejemplo, que Facebook podemos ver imágenes, subir selfies, lo que sea, Twitter, lo que sea, pero el punto aquí es, el leer las letras chiquitas de los contratos siempre nos da flojera. Y entonces, hablando del analfabetismo digital y de cómo nosotros podríamos proteger nuestros datos cuando pues ya le estamos vendiendo, y hace un momento lo comentabas, nuestra alma a la aplicación, ¿cómo podemos hacerle, Rubén? Es decir, ¿cuáles serían quizá algunas de las no sé cómo llamarlo, algunos de los consejos que tú nos puedas dar pensando en que somos flojos para leer las letras chiquitas y pensando también en que solo quizá vemos a estas plataformas como un lugar donde podemos levantar nuestro ego subiendo selfies y esta cuestión de, vamos,
¿Cuáles serían estos consejos que tú nos darías para proteger nuestros datos una vez que accedemos? Porque además es necesario ahora, ¿no? Una vez que accedemos a una red social, por ejemplo. Totalmente, te doy toda la razón, Karen. Mira, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Los datos personales son el oro negro del siglo XXI. Claro. Y valen muchísimo dinero y hay muchísimas empresas que están haciendo lo que sea para que nosotros les abramos la puerta para que entren a nuestros dispositivos y puedan tener acceso a todos nuestros datos personales. Mira, es casi imposible no compartir nuestros datos personales cada vez que entramos a Internet. Y digo que es casi imposible porque en el momento en el que nosotros entramos a Internet, abramos la aplicación que abramos, por el simple hecho de utilizar un navegador, ya estamos dándole parte de nuestra información. Si nosotros utilizamos redes sociales, también estamos compartiendo toda nuestra información. Ahora, ¿qué hay que hacer en este caso? ¿O cómo podríamos protegernos? Va a sonar muy obvio, pero también al mismo tiempo muy cansado. Lo que hay que hacer es leer las cláusulas de confidencialidad y del manejo de datos personales de todas las aplicaciones que nosotros estemos utilizando. Es difícil, claro, porque imagínate, ¿no? O sea, de repente bajamos una aplicación pues para estar jugando solitario mientras esperamos que llegue el transporte público y de repente, tómala, ¿no? Dice que las cláusulas ahí dicen que pueden entrar y compartir con terceros la información que recopilen, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que también prácticamente todas las plataformas que concentran la mayor parte de los datos personales que nosotros utilizamos son, digamos que son modificables, son personalizables. Si yo entro a Facebook, por ejemplo, puedo entrar a la parte de configuración y seguridad. Y entonces yo voy a ver cuántas aplicaciones tengo conectadas y cuáles de ellas yo ya no quiero compartir datos o qué cantidad o qué calidad de datos son las que quiero compartir. Y en ese sentido, pues, ahí nosotros podemos marcar ciertos límites, ¿no? Podemos decir, oye, no te quiero compartir esto, sí te puedo compartir aquello, sí quiero que me mandes correos electrónicos, pero no quiero que entres a mis fotografías, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos modificarlo. También lo mismito sucede en Google. Nosotros tenemos una especie de huella digital que Google recopila. Entonces, nosotros podemos entrar a esta, se llama políticas de anuncios, y entonces nosotros podemos entrar a las políticas de anuncios de Google y ver cómo nos tienen perfilados. Entonces, podemos encontrar, mira, eres un hombre, tienes 45 años, tienes este nivel de estudios, vive en esta ciudad, estos son los lugares donde donde has visitado, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hacen cosas como bastante que podrían ser como medio escandalosas, como por ejemplo mostrarnos un mapa de los lugares en donde hemos estado en los últimos 5 años. Entonces, y nos muestran este mapa, ¿no? Tú has estado en todas estas ciudades, en estos lugares, en estos bares, en estos restaurantes, etcétera. Nosotros podemos ir borrando estos datos de manera personal. Decirle, hasta aquí te voy a permitir que entres. Ahora, el problema es que si yo vuelvo a utilizar las aplicaciones, digamos que vuelvo a generar los permisos para que las personas pues, puedan entrar, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué recomendaciones podrían hacer? La más importante es jamás descarguen una aplicación que no sepan de dónde venga, ¿no? O sea, por ejemplo, la típica de la que acabamos de ver hace unos días, FaceApp. ¿Se acuerdan? Para ver cómo nos veíamos del otro sexo, claro, para ver cómo nos veíamos de viejitos y demás. Bueno, porque además estamos rodeados de este tipo de aplicaciones, Rubén. Totalmente. Que si cómo te ves si estuvieras más grande de edad, si eres, no, y además te dejas si ir por la tendencia, ¿no? O sea, claro, es divertidísimo y te gana la curiosidad de una manera increíble. Sí, claro. Y ahora, la pregunta es, ¿y qué hacen con nuestros datos? De entrada, ¿qué datos les dimos? ¿Quiénes son las personas que están manejando la aplicación? ¿Con qué fines los crearon? ¿Y qué van a hacer con nuestros datos? En realidad, si nosotros revisamos,
casi todas tienen fines mercadológicos, ¿eh? Ujú. O sea, no es como para espantarnos así de que el gobierno nos vaya a tender una trampa y crear un robot con nuestra cara, ni mucho menos. Pero sí hay que tener cuidado, pues, porque en algún momento no sabemos la vigencia que tienen estos contratos, ¿no? Cuando nosotros bajamos la aplicación de FaceApp, no sabemos qué tanto, qué tanta cantidad de datos le estamos cediendo y hasta cuánto. Entonces resulta pues que si nosotros leemos el contrato, por ejemplo, de esta FaceApp, pues es prácticamente igual al de Facebook. Recopilan exactamente la misma cantidad de datos que Facebook. Y obviamente, pues, uno les da permiso para que en realidad la aplicación experimente con nuestro rostro, que ese es uno de los puntos por los cuales FaceApp es gratuita. Lo que está haciendo es experimentar con nuestro rostro para, digamos, hacer como mucho más precisa la aplicación, los desarrollos que se llaman deepfake. No sé si han escuchado al respecto. ¿Qué son los desarrollos deepfake? Cuando toman todas las características de nuestro rostro y digamos que implantan nuestro rostro en el rostro de otra persona, en un video. Entonces, de repente, estamos viendo un video que puede ser lo que ustedes quieran y que dicen, oye, pero esa persona no es la original. Hace poco estuvo circulando un video de Volver al Futuro, de la famosa película esta de Volver al Futuro, en donde a los protagonistas les cambiaron la cara y digamos que el Dr. Emmett era protagonizado por, ¿cómo se llama este actor? Robert Downey Jr. Le pusieron la cara de Robert Downey Jr. y el personaje que hacía Michael J. Fox, que es no me acuerdo cómo se llama. No te preocupes. Este personaje lo hacía el chico que interpreta a Spider-Man, ¿no? Entonces les cambiaron los rostros, ¿no? Y uno los ve y dice, pues sí, son ellos, ¿no? Y se ve totalmente natural. Oye, lo Rubén, que nosotros estamos teniendo es tecnología para que puedan experimentar con esto. Pero bueno, es que hay muchas cosas que has mencionado, pero precisamente, o sea, hay que reconocer que esta tecnología está evolucionando día a día y que por ejemplo, en el 2000 no había Google, o sea, y las apps no existían. Esto es hasta cierto punto muy reciente, ¿no? Y entonces nos tenemos que ir adaptando. Hay generaciones que ya nacieron con todo esto y se les hace mucho más fácil, pero hay generaciones como Karen y como yo que no nacíamos, no las conocíamos. Gracias. pero también me suena muy Sobre todo interesante. Beto es Claro. nuevo en todo esto. Bueno, pero también, ¿cuántos años tienen ustedes? Tienen como 22, 23 años. Claro. Pero fíjate que 19. Esto del reconocimiento facial también me brinca mucho porque ahí nos habla de cómo la tecnología puede resultar positiva y negativa. Por ejemplo, pienso en la telemedicina, ¿no? Que ya se está desarrollando en algunos países y que este reconocimiento facial y este saber de cómo está el organismo a partir de ciertos sensores del uso de la tecnología nos va a ayudar a que el médico no tenga que ir a nuestro domicilio o que nosotros no tengamos que ir a una clínica y nos puedan dar un diagnóstico, ¿no? O sea, ahora sí que tiene sus lados buenos y malos el uso de la tecnología. No, totalmente, ¿no? Lo acabas de decir. Vamos, básicamente la tecnología nos está ayudando a desarrollar y a facilitar ciertas cosas y ciertos elementos que pues prácticamente antes era casi imposible, ¿no? Lo acabas de mencionar con el asunto de la telemedicina, con estas operaciones a distancia y demás, ¿no? Esto podrá ser posible y con toda la precisión que amerita. Por ejemplo, una vez que entre en vigor en acción la tecnología 5G, ¿no? Entonces se podrán hacer ese tipo de cosas, ¿no? Incluso un médico cirujano sin necesidad de tener un equipo tan sofisticado podría hacerlo en casa con una tablet, ¿no? A través de este tipo de tecnologías. Sin embargo, la verdad es que también, bueno, otra de las cosas positivas que se desarrolla con la tecnología y tiene mucho que ver, por ejemplo, con el desarrollo de las criptomonedas, las famosas bitcoins, pero también
con un elemento que se desprende de ellos, que es la tecnología blockchain. ¿Qué es la tecnología blockchain? Bueno, pues es la que permite la existencia de este tipo de transacciones y que es exageradamente segura. Es muy, muy, muy segura. Es prácticamente imposible que alguien te robe tu dinero si lo tienes invertido en criptomonedas. ¿Y por qué es prácticamente imposible? Porque imagínate que tú tienes, en lugar de tener un solo registro, una sola libreta bancaria, imagínate que esa libreta bancaria se reparte en muchos cachitos entre millones de personas. Y para que tú puedas hacer una modificación, tendrías, uno, que saber quién tiene todos los cachitos y dos, ordenarlos. Entonces es prácticamente imposible que te roben, ¿no? Y eso da pie, por ejemplo, a algo que a mí me suena súper interesante y que será parte de lo que vamos a ver en los próximos años, que es lo que se les conoce como contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente o un smart contract? Imagínate que tú vas a hacer una locución, por decir algo, Ajá. y a ti te contrata una casa productora. Entonces, sin la necesidad de tener un abogado, se firma un contrato inteligente. Este contrato inteligente dice, a ver, los honorarios de Beto son tanto dinero y están almacenados aquí en la nube. Uy, muchísimo. Ajá. Exclusividad carísima. No, yo sé. Y para que este contrato inteligente funcione, entonces se necesita el dinero que va a dar el prestador del servicio, el que requiere el servicio, y Beto requiere grabar unos audios o unas escenas, etc. Una vez que Beto las graba, se suben, y en el momento en el que se suben, de forma automática y sin la intervención de ningún humano, se revisan y se entrega, digamos, tu trabajo a la parte que te contrata y tu lana la recibes tú de forma automática, ¿no? Entonces, sin que nadie te esté diciendo, oye, pues a ver, ya págame, oye, Beto, no me has grabado, etc. Ese tipo de cosas se van a ver, se van a estar haciendo cada vez más comunes en los próximos años. Entonces, y esto se debe precisamente a este tipo de tecnología, la tecnología blockchain, que es la que sustenta, digamos, la existencia de las criptomonedas, ¿no? Entonces, son cosas muy positivas. También hay cosas medio escalofriantes por ahí. Ajá. Perdón, Karen. ¿Cómo cuáles, justo, Rubén? No, a ver, justo, Karen. yo sí quiero que me digas cuáles son las escalofriantes. Creo que es un poquito más divertido, Rubén. Pero, oye, ¿cuál es? Y además de eso, ¿cuál es el delito más cometido a través de la red y las aplicaciones? ¿Y cómo podríamos evitarlo? Digo, ya sé que hay varios, pero ¿cuál se considera quizá el que se comete con mayor frecuencia? Que ha aumentado el hackeo, ¿no? Que ha aumentado el hackeo en esta temporada de pandemia, ¿no, Rubén? Así es. El robo de identidad y el robo de datos, ¿no? Es lo más digamos, frecuente en este tipo de casos. Sobre todo porque no tenemos la suficiente, digamos, educación digital en ese sentido, ¿no? De repente tenemos un equipo, este equipo en casa lo utilizan todos, y de repente, pues a lo mejor es el equipo en donde yo hago transacciones bancarias, pero también es el equipo en donde mi hijo juega, ¿no? En línea. Y entonces, y además descarga, digamos, juegos, a lo mejor oficiales, pero descarga parches o aditamentos de quién sabe qué lugares. Y entonces, ese tipo de cosas es como abrirle la puerta a terceros a que vean toda tu información, ¿no? Entonces, los fraudes digitales y el robo de identidad es, digamos, el delito más frecuente que existe precisamente en Internet a partir de, digamos, esta masificación del uso de la tecnología, ¿no? Y que es lo que les decía, que básicamente, pues, es por no tener ciertos, digamos, candados o ciertas precauciones digitales. Tu computadora es como tu casa, ¿no? No a cualquiera vas a dejar entrar, no a cualquiera le vas a dejar ver tus álbumes de fotografías, no a cualquiera le vas a enseñar cuánto tienes en el banco, no a cualquiera le vas a dar tu número de teléfono, ni le vas a presentar a tus amigos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con el tipo de aplicaciones y el tipo, digamos, de desarrollos con los que estamos trabajando, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, a partir precisamente de la pandemia, pues muchos estamos con la necesidad de estar trabajando en casa y
Y yo no sé ustedes, ¿no? Pero digamos que uno de los efectos colaterales de ese trabajo a distancia es estar pegado a la computadora todo el sagrado día, ¿no? Todo el día. Ya sabes, de esas juntas en donde tienes que estar presente aunque no Horribles. digas nada, ¿no? Entonces, tienes que estar ahí con tu carita, y aunque no digas nada, tienes que estar presente, y es una hora, ¿no? Y ya saben, lo mismo que estábamos sufriendo desde hace algunos, diciendo, esta junta pudo haber sido un mail, ¿no? Y estamos ahí 10 personas, 5 personas, entonces todo esto se pudo haber hecho, ¿no? Pero, Oh, resulta que, por ejemplo, ¿no? El uso de ciertas plataformas de videoconferencias tienen muchos huecos en ese sentido, ¿no? Son gratuitas para bueno, lo nosotros. que pasó con Zoom, por ejemplo. Que era lo que preguntaba Norma Ávila, que si Zoom en realidad había tenido un hackeo. Y por lo que dices, pues ahora sí que todo mundo es susceptible de ser hackeado, cualquier plataforma y cualquier institución, ¿no? Sí, así es. Mira, prácticamente a todo el mundo le puede pasar, ¿no? Y sobre todo a cualquier plataforma en donde, por ejemplo, es que se firman muchos contratos. Se firman muchos contratos de cesión de derechos. Entonces, cuando tú utilizas una plataforma que es gratuita, eso jamás va a significar que es gratis. Lo que dicen las letras chiquitas es que tú le estás dando derecho a entrar a tus datos personales. Y lo que estás diciéndole es, mira, a cambio de dejarte usar esta plataforma, como Zoom, por ejemplo, yo te la dejo usar, sí, claro, pero tú me vas a dar tus datos personales y me vas a dejar vendérselos a terceros. O sea, más bien estamos vendérselos a pagando terceros, con nuestros datos. así es, ¿no? Si El la uso de la plataforma plataforma lo estamos pagando con nuestros datos. es correcto, mira, si la plataforma es gratis, es que nosotros somos la mercancía, ¿no? Entonces, Claro. es que nosotros somos los que estamos en exhibición y los que llegan a comprar, que pueden comprar casi todos con fines, como decía en un principio, mercadotécnicos, para hacer publicidad, para darte como publicidad muy, muy, muy precisa. Pero en realidad, pues esto puede ser susceptible para cualquier otra cosa. ¿Quién dice que ese tercero que compra no habrá firmado otra cláusula con otra compañía en donde dice, bueno, pues ahora también me vas a dar tus datos para que yo los pueda analizar y pueda hacer experimentos, pueda hacer pruebas de seguridad con tal o cual, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas, que no sabemos hasta dónde llega la vulnerabilidad de nuestros datos. Recuerden que el año pasado el Congreso estadounidense, que además no se lleva nada bien con Facebook, que lo Sí. acusa de ser, Sí. de hecho, se ve como muy claro, ¿no? Twitter es como demócrata, Facebook es republicano. Eso es lo que se dice, ¿no? En la crítica en Estados Unidos, en los politólogos en Estados Unidos. Y la verdad es que no le cae nada bien al Congreso. Y recordarán ustedes que el año pasado le pusieron la multa más grande de la historia de la humanidad a Facebook, Okay. $5,000 millones, ¿no? Y ahora le retiran la publicidad, ¿no? Está como boicot. Exactamente. Que mira, sí, o sea, sí, por Sí, supuesto, ¿no? que lo ponen a pensar, pero cuando tienes una plataforma que genera $70,000 millones anuales, según el último informe para inversores que tiene Facebook, dices, pues mira, genero 70,000 millones, me quitan 5,000. Híjole, sí me duele, pero bueno, vamos a echarle ganas, ¿no? No me voy a morir de hambre. Sí, exacto. Así como que digas, híjole, pobrecito Mark Zuckerberg, le va a tener que echar agua al shampoo porque ya no le alcanza. Eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar. La verdad es que también, por ejemplo, en ese sentido, la razón por la que le pusieron la multa de los $5,000 millones es porque Facebook no sabía exactamente qué estaban haciendo con los datos personales que ellos habían vendido a terceros. Okay. Entonces, y se demostró que esos Claro. terceros lo habían vendido y habían cedido esos datos a otros, a cuartos, ¿no? En este caso. Y que estaban haciendo una serie de experimentos que tenían que ver con cuestiones políticas, ¿no? Entonces, finalmente somos parte de un anaquel digital.
¿Perdón? Un anaquel digital del que todos participamos. Rubén, la alfabetización, me refiero a la alfabetización en general, el desarrollo de habilidades, digamos, cognitivas, la academia, redundan en el desempeño en el trabajo, es decir, la escolaridad propiamente. ¿Qué impacto entonces tú verías en el hecho de los desarrollos de habilidades de alfabetización digital para el campo laboral? Es decir, estas habilidades condicionan nuestra competencia en el campo laboral. ¿Cuáles tú verías que serían los impactos de demanda del campo laboral sobre el contratado para exigirle estas capacidades de alfabetización digital? Mira, es bien interesante la pregunta que estás haciendo, Víctor, sobre todo porque tal pareciera que todo el mundo necesita, sobre todo en ciertos puestos que tienen que ver con mandos medios, gerenciales, etcétera, puestos de decisión, de repente, pues parecería, ¿no? Que están como obligados a tener toda esta parte digital como al dedillo, ¿no? Como todas estas habilidades de una manera, emplazadas de una manera clarísima, ¿no? Pero, mira, te voy a contar algo, ¿no? Y esto, pues, quedará en secreto entre nosotros y nuestra audiencia. Una de las cosas que yo hago es precisamente trabajar con empresas en el sentido de la capacitación digital y el desarrollo de estrategias y habilidades digitales. Así es. Y resulta que empresas transnacionales, empresas gigantescas, empresas que incluso trabajan en el segmento de lujo, no tenían la menor idea al inicio de la pandemia de cómo acercarse con su público, de cómo acercarse con su público objetivo o cómo capacitar a sus trabajadores a través de las plataformas digitales. Entonces, y de repente, por ahí yo me encontré algunos comentarios en el estilo de, oye, pues resulta que el gerente de mercadotecnia de una marca transnacional pensaba que WhatsApp lo cobraban, ¿no? Entonces, que tenía que pagar por utilizar WhatsApp, y era el gerente de mercadotecnia de una marca transnacional, ¿no? Entonces, solo para decirte que de repente sí se exige mucho, o sea, ¿y cuáles son las exigencias? Pues básicamente que sepas utilizar en un equipo de oficina, que te sepas conectar, que sepas, que tengas todas estas nociones del software que se utiliza en una oficina, pero hay que separar de una manera clarísima, digamos, estas habilidades digitales de la transformación digital. Porque una cosa es que nosotros sepamos utilizar todos estos elementos, y otra cosa muy diferente es la transformación digital, que implica no solamente la adopción de tecnología, sino el desarrollo de, digamos, de las actividades empresariales, educativas o lo que tú quieras, a partir de la lógica que tenemos con la tecnología, que es bien diferente. Y mira, en este caso lo vemos de una manera clarísima, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahora que los niños tuvieron que tomar clases a distancia? Pues la Secretaría de Educación Pública tuvo que improvisar y tuvo que trabajar con lo que tenía en la mano. Mi hija tiene 4 años y tomar clases de preescolar a través de la televisión es algo que, o sea, para ella ya está fuera de toda lógica, ¿no? Sobre todo porque va a sonar sangrón, pero es real. Mi hija nunca ha visto la tele, ¿no? Y nunca ha visto la tele porque las pantallas que nosotros tenemos aquí están conectadas a internet. Y entonces ella ve plataformas y usa plataformas y sabe navegar, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene el contenido a disposición y toda esa lógica que a lo mejor para nosotros nos parece novedosa, para ella es lo normal, ¿no? Nació viendo Netflix, ¿no? Y repitiendo la caricatura una y otra vez y adelantando y quitando y poniendo. Ponles ahora estos contenidos improvisados, ¿no? Entonces, sin la menor lógica, sí, sin la menor lógica de ni seguimiento ni indicadores de exactamente qué tenían que hacer los niños. Entiendo a la SEP, tuvo que trabajar con lo que tenía, ¿no? Y tuvo que improvisar con lo que había, ¿no? Pero esto evidentemente pues deja en claro
que no hay no una alfabetización digital y al mismo tiempo no hay tampoco una noción clara de la transformación digital. Insisto, una cosa es que nosotros sepamos utilizar estos constructos tecnológicos, estos aparatitos, que los sepamos utilizar, pero otra cosa muy diferente es que entendamos la lógica que subyace dentro de toda esta, digamos, convivencia con la tecnología. ¿Cómo vamos a enseñar a dar clases o cómo van a recibir clases estos niños a partir precisamente de la tecnología que les rodea? ¿No? Claro, si nosotros Rubén. queremos enseñarles como nosotros aprendimos, estamos en un error. Sí, y fíjate que con lo que dices, suena muy lógico pensando en que precisamente la educación a distancia no solo es poner a un niño frente a un televisor o un monitor, tienes que nutrirlo de elementos descargables, de otros materiales que puedan hacer más integral, más complementaria esa educación. Y ahora sí que ahí se ve las carencias y la visión de algunas instituciones, ¿no? Hay que decirlo, Claro. porque hay instituciones educativas que sí han trabajado el tema y que hasta dan carreras y todo lo que tú quieras al respecto, ¿no? Pero oye, Rubén, ahora sí que entonces, ahora sí que no hay una plataforma segura que nos garantice el 100% de que nuestros datos van a estar ahí y nadie los va a hackear, porque desde hackean plataformas como Zoom o como lo de Pemex, Claro. que también fue hackeado, o Secretaría de Economía, pero qué tanto las empresas están preparadas para precisamente garantizar su seguridad interna ahora que los trabajadores están en casa, porque en las oficinas los monitores podrían tener ciertas cosas bloqueadas, pero en casa, ¿cómo están preparados? Tampoco. Sí, mira, Sí. te voy a decir que es igual, es muy disparejo, ¿no? Hay ciertas empresas que estaban muy conscientes ya de toda esta seguridad digital y que lo vienen trabajando desde hace muchos años, ¿no? Sin embargo, también la sofisticación que tiene ciertos grupos que no son anónimos, yo O sea, tengo sabemos ahí quiénes algunos. son. Sí, o sea, Anonymous digamos, es como un mito, ¿no? Es como los Reyes Magos, pues, ¿no? En donde no es que no existan estos grupos de hackers, sino que hay muchísimos grupos que tienen diferentes, como diferentes objetivos. Hay grupos que están dirigidos, muy dirigidos hacia el lucro, hacia hacia los delitos cibernéticos, y hay otros que se dedican a hackear con fines políticos o de exhibición, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que están conscientes de esta seguridad, ¿no? Eh, Mira, ¿quiénes están más desprotegidos en ese sentido? Nosotros, ¿no? Los usuarios en casa somos los que estamos más desprotegidos porque no contamos con toda la seguridad que puede tener una empresa. Entonces, regularmente una empresa está protegida bajo muchos, bueno, teóricamente, ¿no? Bajo muchas capas de seguridad, tienen muchos cortafuegos, tienen digamos, esta estructura, esta arquitectura dentro de las redes que les permite contener ataques, ¿no? Que pueden ser muy sofisticados. Sí los pueden llegar a tener. En nuestra casa, la verdad es que no, ¿no? Con el antivirus que tenemos en casa, ante un ataque de esa magnitud, o sea, simplemente, o sea, ya valimos, ¿no? O sea, estamos expuestos. Sí nos van a defender contra, digamos, cosas comunes, ¿no? Es como, imagina que nuestro antivirus es como un Alka-Seltzer, ¿no? O sea, pues sí te va ahí a hacer sentir bien, a lo mejor sí tienes recargada el estómago y eso, ¿no? Pero imagínate que las amenazas que hay afuera son el coronavirus. Entonces, debes tener mucho cuidado y debes tener mucho cuidado de los sitios donde navegas, de las aplicaciones que estás utilizando, no solamente en tu computadora, sino también en el teléfono. Y debes tener cuidado sobre todo cuando en un equipo lo están compartiendo entre varias personas, que es súper común y ahora está pasando más en la pandemia.
a lo mejor había una computadora en casa y ese es donde tiene que tomar clases el niño que va en la primaria y el que va en la prepa o en la universidad, y aparte el papá o la mamá, y todos están utilizando un solo equipo para 4 o 5 personas, y eso vuelve súper vulnerables los equipos. Entonces, insisto, ¿cómo podemos reducir el riesgo? Revisando siempre y tratando de no instalar aplicaciones y juegos que no conozcamos a los desarrolladores y que no sepamos de dónde vienen, ¿no? Aún y con todo estamos en riesgo, sin embargo, bueno, eso podría reducir de una manera considerable el riesgo. ¿Cómo ven? Ya me espanté. No tiene complejo, sí. Pues es que no sé. A respaldar sí, todo el porno, Rubén, Beto. por ejemplo. Sí, ya te balconearon, Beto. Justo. No, ¿cuál? Si todo está en la red, ¿para qué lo bajas? Con videos. ¿No? Mira, ¿para qué llenas el disco duro? Si todo está en la red. ¿No? Híjole. Oye, yo sé que tienen por ahí otra cuenta escondida. Sí, oye, Rubén, precisamente, y los jóvenes, ellos que nacieron con toda esta tecnología, ¿qué tan conscientes son de estos riesgos? Porque, por ejemplo, pienso que no solamente ellos están usando Twitter, Instagram, YouTube, sino que ahora, más allá de una cuestión sociocultural, están manejando unas plataformas como OnlyFans, ¿no? O están utilizando otras cosas, como estas aplicaciones de ligue. Entonces, ¿qué tanto riesgo existe para los adolescentes al utilizar estas aplicaciones? ¿Y cómo los papás tienen que ver por la propia seguridad de ellos? Sí, mira, esto tiene que ver con el asunto de la crianza digital, ¿no? Y qué tanto nosotros como padres estamos comprometidos con la educación de nuestros hijos. Si físicamente, si en el mundo físico no estamos al pendiente de nuestros hijos, pues olvídalo que lo vamos a estar en el mundo digital. Y sobre todo, creo que ahí hay un área de oportunidad para todos nosotros en esta cuestión de la crianza digital. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, el día que tu hija o tu hijo se convierte en un lord o una lady, ¿no? ¿Qué va a pasar en este sentido? ¿Cómo vas a reaccionar tú? ¿Cómo vas a apoyar? ¿Cómo vas a ayudar? Porque además recuerda que pues las redes sociales hay un hinchamiento sistemático, hay una especie de puente ovejuna digital en donde se señala y demás, ¿no? Y que puede ser muy grave, sobre todo para las personas más jóvenes, ¿no? Entonces, que no estamos como muy listos en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo mejor? Bueno, lo mejor es ir creciendo con nuestros hijos en el sentido de la educación digital, ¿no? Y en la medida en que nosotros estemos familiarizados con el tipo de tecnología que están utilizando nuestros hijos, va a ser mucho más sencillo que entendamos los riesgos que están corriendo, ¿no? Entonces, mira, es un hecho, ¿no? En este momento, Facebook se convirtió en digamos, en esta red social de los boomers y de la generación X, ¿no? De los cuarentones para arriba, ¿no? Entonces, y es una red social, sí, pues es mi red, ¿no? O sea, no lo puedo negar. Yo soy de red para acá, pero bueno. Y resulta que, bueno, pues por ejemplo, una de las redes sociales que ha tenido el mayor crecimiento en el último año es sin duda TikTok. Y de repente cuando los papás, los abuelos, los tíos están entendiéndole a Facebook y están compartiendo sus piolines, dando bendiciones y todo esto en las redes sociales, resulta que los chavitos ya, muchos ya andan en Instagram y otros pues ya andan en TikTok, ¿no? Y entonces... bueno, chavitos papás, y no tan chavitos. Sí, exacto, ¿no? Y todos los demás, bien, gracias, dices, ¿qué están haciendo, no? ¿Qué es TikTok? ¿Y cómo interactúa la gente ahí? ¿Qué están diciéndose? Y de repente, claro. Hay un punto, Rubén, Sí. Perdón que te interrumpa, hay un punto que me gustaría abordar, que es también esta cuestión un tanto naif de los boomers que compartimos piolines con bendiciones. Son los boomers. Y de la otra parte
de la exhibición del cuerpo, vamos, está la cuestión del sexting, pero además el consenso de una generación más joven que, sin afán de moralizar, no tiene pudor en mostrarse, pues desnudos. Como los que usan en la red, OnlyFans, ¿no? Sí, claro. Como los que usan OnlyFans o muchas otras redes, ¿no? Que muchas veces no es porque tiene que ver. Exacto. ¿Qué opinión te merece esto? Porque tiene que ver con parte de la crianza digital que también atañe, entre otras muchas cosas, a la educación sexual. Por supuesto. ¿No? Mira, es complicadísimo. De entrada, hacer sexting no es un delito, es un derecho. O sea, tú puedes expresar tu sexualidad como se te pegue la gana, ¿no? O sea, si tú de repente dices... Es tu oportunidad, Beto Aranda. No, que ya iba encaminado a Víctor. Perdón, Rubén, más. Se trata de un asunto consensuado, ¿no? Si la expresión de tu sexualidad implica mandarte fotografías con tu pareja, hacer este intercambio, bueno, pues es un derecho que tienes, ¿no? O sea, nadie tiene por qué juzgarte de esa manera. El problema es si la persona que recibe este tipo de fotografías o videos los comparte. Y eso sí es un delito, ¿no? Eso sí hay que aclararlo. O sea, sí es un delito. Es la famosa ley Olimpia aquí en México, ¿no? Exacto. Y te puedes llevar una sanción que incluye hasta 9 años de cárcel por compartir este tipo de material sin el consentimiento de las personas. Ahora, ¿cómo lo compruebas, por ejemplo? Es muy sencillo, ¿no? O sea, tú dices, oye, pues es que yo le pido a la plataforma que lo baje, yo no quiero que nadie lo vea. Si yo tengo una petición expresa para que nadie lo vea, si anda dando vueltas por ahí una fotografía, y esa fotografía que me involucra a mí es una fotografía erótica o con carácter sexual o lo que tú quieras, anda dando vueltas por ahí, con el simple hecho de que yo diga, no quiero que nadie la vea, es suficiente para que las personas en ese sentido estén cometiendo un delito, ¿no? ¿A quién se le enviaste? Bueno, pues yo puedo demostrar a quién se le envié. Y obviamente pues es un proceso bastante engorroso y complicado que sobre todo tiene que ver con esta violencia contra las mujeres, ¿no? Es terrible. O sea, le ha pasado también a hombres. Ajá, exacto. Pero la ley Olimpia solo aplica a mujeres, ¿no? No, para nada. ¿Aplica a los dos? ¿No? Aplica a todo el mundo, bueno. ¿No? O sea, por ejemplo, el famoso caso del Impresionanti también hubiera podido aplicar para, lo protege, ¿no? Ya, Víctor, ¿Quién es el Impresionanti que no? ¿Cómo? Hay que ver más tele. ¿Cómo te has perdido eso? Por ejemplo, él hubiera estado... el futbolista, ¿no? El futbolista. Sí, Sage. Ya me acordé. Perdón. Sage hubiera podido recurrir a la ley Olimpia, ¿no? En ese caso. No sabemos si lo hizo o no, pero la ley Olimpia lo protegía. Básicamente porque ese video él se lo dio a una persona porque era parte de la expresión de su sexualidad, igual que sucede con muchas otras personas. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pienso yo al respecto de todo eso? Bueno, híjole, todas las personas tienen derecho a expresarse como mejor les parezca. El problema es de quien lo recibe, y la ética tiene que recaer en quien lo recibe. Claro. Si a mí mi pareja me está enviando este tipo de material porque confía en mí, porque es una expresión de su sexualidad y porque hay un consenso y yo lo estoy recibiendo, yo tengo que cuidar ese tipo de materiales, no exhibiéndolos, no compartiéndolos y guardándolos para mí. Ahora, ¿qué sucede en otros lados? ¿No? Estábamos hablando, por ejemplo, de esas plataformas como OnlyFans, por ejemplo, uh-huh. como Patreon, uh-huh. en donde chicas, chicos y demás incluso venden este tipo de materiales eróticos. Bueno, pues ahí hay ¿qué puedo decir al respecto, no? Si son mayores de edad y entienden que están haciendo una transacción en ese sentido, pues, y se puede demostrar que están haciendo una transacción en ese sentido, bueno, pues entonces ya no se trata de un delito, ¿no? Sino se trata de una persona que está vendiendo sus fotografías, una persona que está vendiendo sus videos. Hay un intercambio en ese sentido, ¿no? Claro, por necesidad económica o por necesidad de exhibirse. Mi cuerpo es mi moneda. Exacto, ¿no? Ahí hay un intercambio. Rubén, nos estamos acercando al final de este programa
y bueno, yo no me quiero despedir sin plantearte lo siguiente. Se ha convertido definitivamente en una necesidad el uso de diferentes aplicaciones, como es el caso de Zoom, de Skype, de algunas otras para juntas, para clases, el trabajo desde casa, en nuestro caso para entrevistas, por ejemplo, y también el uso de datos para hacer las compras en línea, es decir, ya en las diferentes plataformas o páginas tenemos que ingresar nuestra tarjeta, porque todo se hace así, ¿no? Digamos, en este sentido, o tomando las medidas de sana distancia y por precaución. Es una realidad, es en el contexto en el que estamos viviendo ahora actualmente, y tenemos un reto fuerte, que es precisamente el cómo conservar nuestra privacidad si de alguna u otra forma, ya sea por el trabajo, por la escuela o por algunas otras circunstancias, tenemos que utilizar estas aplicaciones, y una red social es dejar que los demás ingresen a nuestra privacidad. ¿Cómo podríamos nosotros ir poniendo también ciertos límites, Rubén? Mira, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer? Tenemos que utilizar este tipo de tecnologías, pero también al utilizarlas, resulta que estamos cediendo nuestros datos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, mira, hay algunos desarrollos, ¿no? que andan por ahí, son algunas redes sociales que están como en pañales, y que de hecho ni siquiera están abiertos al público, son proyectos académicos, que son redes sociales que evitan todo este intercambio de datos, evitan la venta de datos y todo esto, ¿no? Están en procesos de prueba y demás. Para hacer este tipo de transmisiones, en este caso, lo que nosotros deberíamos estar haciendo, a lo mejor para protegernos, sería utilizar una plataforma de desarrollo propio, lo cual es complicadísimo, ¿no? Y muy caro, además. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si tenemos que utilizar este tipo de aplicaciones, si vamos a estar socializando a través de las redes sociales, porque además todos nosotros nos dedicamos a la comunicación y pues es prácticamente imposible que no utilicemos estas aplicaciones, pues entonces vamos a tener que ser muy conscientes de qué es lo que estamos cediendo y de qué manera sí se pueden poner ciertos límites. Como decía hace unos minutos al principio de la charla, nosotros podemos entrar a Facebook y modificar los controles de seguridad y de ver quién tiene acceso, pues, ¿no? En este caso, quiénes son las personas, aplicaciones que tienen acceso a nuestros datos personales y bloquearlas. Y lo mismo con Google. ¿Quiénes son los terceros que tienen acceso a nuestros datos y bloquearlos? Ahora, todo esto, digamos que tienen cierta caducidad, ¿no? Si nosotros dejáramos de utilizar Google durante 28 días, 28 días es el lapso en el que están activos las cookies o rastreadores de Google. Si a partir de este momento no utilizamos ninguna tecnología por 28 días, es decir, no utilizamos, si nuestro teléfono celular tiene Android o nosotros navegamos en cualquiera de estos navegadores, etcétera, y dejamos de utilizarlos durante 28 días, desaparecemos del mundo digital, ¿no? El problema es que no se puede. ¿Y podemos hacer eso? Ese es el problema. Oye, y nada más brevemente, Rubén, estas cadenas de Facebook, por ejemplo, que si deja tu mensaje aquí para que Facebook no me tome el parámetro, y no sé, hay muchas cadenas en Facebook que copia y pega en tu muro. ¿Qué tan verdaderas son? Totalmente falsas, ¿no? Son tan reales como un billete de 4 pesos. No funciona. No funcionan. Lo que sucede es que tú puedes escribir lo que quieras, pero cuando te diste de alta en Facebook, tú firmaste un contrato que puedes revisar en el momento que quieras. Ahora, sí hay algunos mitos respecto de qué es lo que sí se puede hacer o no puede hacer Facebook contigo. O sea, lo que dice ahí, Facebook no es dueño de tus datos. Tampoco Facebook es dueño de tus fotografías o videos. Porque por ahí se decía, no, y es que entonces Facebook lo está vendiendo y no sé qué, ¿no? Entonces, la verdad es que no le interesa, ¿no? No le interesa mucho. Lo que le interesa a Facebook es que nosotros lo utilicemos para que eso se lo venda a anunciantes. Y no necesariamente sus grandes anunciantes. Gran parte de la cantidad de ingresos que tiene Facebook son de pequeños comercios.
de la farmacia o el restaurante que se está anunciando y que quiere que la gente de alrededor lo vea y que pone $3, $4 semanales, etcétera. Ese es el que representa prácticamente el 75% de los ingresos de Facebook. Mira, Lourdes Barrera dice que me sacaste de dudas. Pues espero que sí, Lourdes. No sé de qué, pero... Pues pero qué bueno. Pero Es que has hablado de muchísimas cosas. Sí, hemos tocado muchos claro. temas. Y cada tema podría dar a una discusión en particular, o sea, de lo que decía Karen, esta cuestión de la compra por internet, que sin duda ha crecido y ha obligado a muchas personas que no utilizaban esta tecnología a migrar a esos lugares, pero también habría que hablar qué tan seguros es la banca mexicana para realizar estas intervenciones. Vuelvo a lo mismo, Banco de México fue hackeado, pero en otras latitudes como China ya es normal que una persona de tercera edad traiga un celular y con un QR, con un código, pague al señor del mercado, ¿no? Ya es muy común que, por ejemplo, haya taxis inteligentes que no necesitan choferes y entonces ya nos puedan llevar simplemente porque nos reconocen facialmente o a través de nuestro teléfono celular. O sea, cada cosa que has mencionado da para una y otra y otra y otra cosa. Sobre todo lo de las redes sociales. Bueno, efectivamente, cada red social tiene su perfil y los comerciantes tienen que decidir a qué perfil van, si van a Instagram, si van a Facebook, si van a Twitter o alguna otra. Entonces, híjoles, esto nos da para 3, 4 horas, Rubén. Sí, mira, de hecho, tú mencionabas China, ¿no? Y China es como la fuente de inspiración de los escritores de ciencia ficción, sobre todo por la forma en la que están utilizando la tecnología. Recordaremos que China ahora durante la pandemia, pues pudo controlar, digamos, en tiempo récord la cantidad de contagios. Claro. Pero, bien lo decías tú hace un momento, Beto, en China están muy acostumbrados en ciertas zonas, sobre todo en los centros urbanos, a utilizar ya las carteras digitales. ¿Qué es una cartera digital? Pues es una aplicación en donde yo puedo guardar dinero, recibir dinero, enviar dinero o pagar a través de una aplicación muy sencilla. Efectivamente se generan códigos, tú los muestras, los escanean y ya, ¿no? Te descuentan. Es como si trajeras tu dinero, tu tarjeta de crédito, claro, pero en el teléfono. Exacto. Pero precisamente a través de eso, ahora con la pandemia, lo que hacía el gobierno chino era decirte, a ver, ¿no? Muéstrame tu tarjeta digital, tu cartera digital. ¿Sabes qué? Tú no puedes salir de aquí, ¿no? Tú no puedes salir de esta ciudad o no puedes salir incluso de este barrio, ¿no? Y de hecho existe un sistema, y esto es totalmente real, un sistema de calificación de las personas con base en una red social muy famosa por allá que se llama WeChat. ¿Cómo funciona esto? ¿Es como el Facebook? Es como Facebook, pero de allá. Y lo que se hace es que si tú tienes malas calificaciones, si tú tienes una mala reputación, no puedes hacer negocios con ciertas personas, no te dejan viajar o no te venden boletos de avión, no te dejan hospedarte en ciertos hoteles o no dejan que tus hijos se inscriban a ciertos colegios si tienes mala reputación. Y es un sistema que utiliza el gobierno junto con esta red social para crear una especie de ranqueo de las personas para saber si se portan bien o no. Y para de esa manera permitirles el uso de ciertos servicios o negárselos. Y precisamente a través de esto fue que lograron controlar la gran mayoría, pues, de lo que los casos tan acelerados de contagios que había en China, pues básicamente a través de la revisión de esto se le negaba el paso, se les negaba el acceso a ciertas personas, o si se les permitía, ¿no? Oh, pues usted está bien, señor, no, usted ya tuvo, usted, claro, acabo de detectar que tiene una temperatura alta, lo voy a anotar aquí en su cartera digital para que todo el mundo donde vaya usted lo sepa. Entonces... Ahí entran cuestiones éticas. No exacto, lo sé. ¿No? Exacto. El gran Big Brother. Sí, sobre todo, pues, hasta dónde estamos dispuestos a cederle nuestros datos y nuestra seguridad al Estado. Claro. En casos como este, pues nosotros estamos como cediendo al Estado una mayor posibilidad de entrometerse en asuntos personales, básicamente porque nos sentimos inseguros, ¿no? Entonces, va por muchos lados este asunto de la seguridad digital.
Pues, ¿cómo ven, chicos? Bueno, un gran tema, Pues tema, complejo Rubén. el asunto. Yo creo que te vamos Sin a duda volver contemplar a también invitar. la cuarentena, sin duda. Sí. Sí. Y hay mucho que de La dónde cuarentena desarrollar de y los mucho de 28 días dónde que tomar. mencionabas es importante. Se Pero quedan es algunos temas imposible. Sí, algunos temas en el tintero, Rubén, que ya tendremos oportunidad. Yo confío en que nos aceptes la invitación próximamente. Seguro. En torno, por ejemplo, a los adultos mayores, que también ahora se enfrentaron a un reto grande y que también es una cuestión de alfabetización digital, de educación digital, para los que eran definitivamente era difícil para ellos usar algunas aplicaciones. Sí tenían que, por ejemplo, pedir sus compras a través de la aplicación. Pues había adultos mayores que te decían, es que yo no sé usarlo, o cómo le hago, ¿no? O le tuvieron que entrar, Entonces, así de definitivo. exacto. Entonces, eso también una parte de la población que quizá tampoco se ha abordado mucho, no se ha apoyado mucho en ese sentido. Pero ya tendremos oportunidad, Rubén, de platicar de eso y más. Pues Estoy a quedan sus órdenes. muchísimos temas en el tintero sobre la mesa y sobre todo la reflexión que esperemos haya generado esta charla. Híjoles. Uy, Todas sí, las personas que nos han acompañado, te agradecemos mucho, Rubén, que nos hayas acompañado en esta emisión, porque realmente fue bastante ilustrativo de cómo podemos, de alguna manera, protegernos, tener estas providencias para el uso de las aplicaciones y todo el mundo digital. Te agradecemos en verdad a tu presencia y desde luego refrendamos la invitación para una próxima edición. Oye, pero Muchísimas gracias, ¿sabes Beto, qué, Karen, pues Rubén? muchísimas gracias por estar. Bueno, brevemente, no te ¿por qué vayas, no? Rubén. Es que ¿Por qué sabes no? que... Sí. Ajá, no vas, Karen. A ver. Es que vamos al mismo punto, Karen. Sí, A ver. es que antes de despedirnos, pues sí me gustaría que tanto Beto, que por ahí tiene algunas recomendaciones, y Rubén, por supuesto, nos dé algunas recomendaciones, no sé si algún libro, alguna revista, algo que nosotros podamos leer o acudir para aprender un poco más de la cuestión de alfabetización digital y de todo, y de cómo funcionan algunas aplicaciones, Rubén y Beto. A ver, mira, Robert, les voy a platicar 3 cosas y si tú quieres comentar sobre ellas brevemente o si quieres darnos tus propias recomendaciones. Mira, yo les quisiera hablar de este libro, Escúchanos, de la increíble Marina Castañeda. Ya es un libro muy viejito, de hace como a principios del 2000. Ella habla en este libro sobre la empatía y la necesidad de escucharnos, pero sobre todo también, fíjate, a principios de este siglo ella planteaba ¿qué pasaría si nos alejáramos precisamente de las redes que empezaban? ¿Qué pasaría si nos alejáramos del internet, de nuestro celular? Si nuestra vida, como la estábamos desarrollando a principios de siglo, podría cambiar y cómo cambiaría. Entonces, ahí está esa recomendación desde lo antropológico, desde lo social. Tengo otro libro, ahora sí que, pero en digital, de Ana María Olabuenaga, Sí. Linchamientos digitales. Ella es una publicista, todo el mundo la recordará, ahora sí que como dice el comercial, por de Soy Totalmente Palacio. Ella si bien no es socióloga, no es es mercadóloga, pero supo y sabe llegar a la mente del consumidor, sabe crear como que estas ideas y llegar a su público. Y en este libro desarrolla precisamente del linchamiento digital, editado por Paidos, lo que tú comentabas, estos linchamientos que surgen a partir de las redes sociales, analiza varios casos, como el de Nicolás Alvarado, o como el de Armando Vega Gil, que terminó en suicidio, y cómo precisamente las redes llegan a hacer estos linchamientos y cómo les han afectado. Y entonces presenta estos casos desde las redes. Me parece un tema muy interesante, que hay que desarrollarlo, y bueno, ella lo plantea y lo desarrolla. Quizás sea discutible, pero es un primer acercamiento a estos fenómenos que estamos viviendo. Y yo les tendría otra recomendación. Fernando Thompson tiene una página de internet que se llama soyfernando.com. Fernando Thompson es un académico de la UTLA de Puebla y habla sobre todas estas cuestiones de la tecnología, de seguridad, de cómo la tecnología va a cambiar, cuáles son las carreras que van a tener mayor futuro a partir de este desarrollo tecnológico. Entonces, si están más interesados en el tema, sigan a Rubén en sus publicaciones, por favor, porque publicas en el periódico,
Y también sigan a Fernando Thompson, soyfernando.com, ¿no? Ay, muchísimas gracias. Sí, oye, pues buenísimas las recomendaciones. Yo también, rapidísimo, entonces, me gustaría hacer un par de recomendaciones que tengo por aquí. Sí. Déjame A ver. ver dónde están. No lo teníamos planeado, pero gracias. No lo tenía, pero mira, yo les quiero recomendar se llama El filtro burbuja. Es de Eli Pariser. Okay. El filtro burbuja, de Eli Pariser. Y habla sobre cómo funcionan todos los algoritmos en los que se basa Google y Facebook para que nosotros veamos los contenidos que estamos viendo, ¿no? Y cómo de repente se crean burbujas de información alrededor de nosotros. Y cómo podemos romper esas burbujas, ¿no? La verdad es que está bien interesante. Y otro que me gustaría mostrarles, ¿dónde está? Acá está. Mira, no estaba preparado, pero este que está acá, sí, ya, ahí. Así. El capital somos nosotros. Ahí Crítica está. De la economía digital. Ok. Ahí está. ¿De Timo Down? Timo Down. Sí, fíjate que es un libro súper interesante porque habla sobre todo lo que estábamos diciendo hace un ratito. ¿Quién es el dueño de nuestros datos? Y cómo venden nuestros datos, ¿no? Se llama El capital somos nosotros porque resulta, como les decía hace un momento, que al momento de nosotros entrar a las redes sociales, estamos generando datos uno tras otro, tras otro, tras otro. Y todo eso se vende. ¿Quién es el dueño de esos datos? ¿Y qué es lo que está haciendo con todos esos datos? La verdad es que son dos posturas bien interesantes, mucha crítica al respecto, ¿no? Sobre las plataformas digitales que podrían ser bien interesantes en ese sentido y que nos podrían ayudar a entender más que los peligros, la realidad de los medios que estamos utilizando en este momento. Súper. Pues ahí está la tarea. Sí. Es grandes recomendaciones, Rubén. Muchas gracias, Rubén. Somos una mercancía, siempre lo hemos sido. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo ilustrarnos en estos temas que a veces pues dejamos o damos por hecho, ¿no? Que sí sabemos, pero que tienen implicaciones bastante profundas para nuestra vida laboral y para nuestra vida sexual, virgen, y profesional, desde luego, personal. Ya muchísimas gracias, Rubén. Karen, Alberto, pues un placer. Después veremos la página de Víctor en OnlyFans. Si no es por necesidad, será por el placer de exhibirte, Vic. Por amor al arte. Simplemente por eso, ¿verdad? Te debes a tu público. Por amor al arte. Rubén, muchas gracias, Rubén. Nos debemos al público. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Rubén. Y pues nosotros nos despedimos de esta emisión de Coffee Break. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos el próximo sábado con otro interesante tema. Rubén, Karen, Alberto, muchísimas gracias. Y recuerden, hay que estar atentos al mundo digital, que es nuestro mundo. Esperemos hayan disfrutado de esta emisión que fue, esperemos, impresionante. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a ustedes y también a todo su auditorio y las personas que nos acompañaron a través de las plataformas digitales. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Hasta pronto.